Hola, mi amigo querido. Mira, la semana pasada vimos que existe un conflicto universal, espiritual entre Cristo y Satanás. Las armas no son cañones ni bombas, son ideas, y el campo de batalla es el corazón del ser humano. Ahora, esta semana veremos ese conflicto retratado en la experiencia del profeta Daniel, especialmente en el capítulo 2 de Daniel, aunque vamos a tocar algunos otros capítulos también. Quiero que imagines conmigo la escena que te voy a presentar. Era una tarde triste en la vida de Daniel y sus jóvenes amigos. Los muchachos acababan de ser arrancados de su tierra, de su cultura, de la casa de sus padres. ¿Para qué? Para ser llevados a la tierra extraña y desconocida del rey enemigo Nabucodonosor. ¿Qué les depararía el futuro a esos muchachos? ¿Cuántos años permanecerían errantes en esa tierra ajena? ¿Volverían alguna vez a su hogar? Esas preguntas que ellos se hacían mientras peregrinaban rumbo a Babilonia son preguntas que también nosotros debemos hacer a nosotros mismos. Interrogaciones que tienen que ver también con nosotros. Tú y yo también somos peregrinos, protagonistas del mismo conflicto, porque nosotros también fuimos arrancados un día de nuestro hogar y traídos a una tierra que no es nuestra. Somos esclavos y peregrinos de un mundo extraño, lleno de dolor y de muerte. Sufrimos muchas veces sin saber por qué. ¿Cuál es el propósito del enemigo al causarte dolor si en este momento estás pasando por un momento difícil de tu vida? Ya dijimos que los libros de Daniel y Apocalipsis tienen como tela de fondo la lucha entre Cristo y Satanás. Eso lo podemos ver de manera bien explícita en el mismo inicio del libro de Daniel. Daniel 1:1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Es interesante, aquí aparecen dos ciudades en conflicto, Babilonia y Jerusalén. Es interesante notar que estas dos ciudades son mencionadas muchas veces a lo largo de la Biblia. La primera vez que Babilonia aparece es en el capítulo 11 de Génesis, por ocasión de la construcción de la Torre de Babel. ¿Te acuerdas? Los seres humanos estaban desafiando la soberanía divina. Querían construir una torre tan alta cuya cúspide llegara al cielo. ¿Te acuerdas que Lucifer también quería llegar al cielo? Bueno, aquí está representado Lucifer en ese intento de la construcción de la Torre de Babel. De ahí viene Babilonia. Jerusalén es la otra ciudad que aparece en el libro de Génesis. Y Jerusalén es mencionada como Salem, la tierra de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y pues la Biblia nos da suficiente base para tomar a Melquisedec como símbolo del Señor Jesucristo, príncipe de paz. Ahora, ¿te das cuenta? Babilonia, la ciudad de los hombres que se atreven a desafiar la soberanía divina, y Jerusalén, la ciudad del príncipe de paz. Ahora, cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, estas dos ciudades volverán a aparecer. Babilonia como la ciudad corrupta que será destruida y nunca más será hallada, y Jerusalén como la santa ciudad que desciende del cielo. ¿Te das cuenta que aunque Babilonia y Jerusalén fueron ciudades literales, son más que apenas ciudades, son también símbolos proféticos? Babilonia simboliza al gobierno de la maldad, de la desobediencia, del error, de la rebelión contra Dios, mientras que Jerusalén simboliza al gobierno de la piedad, de la obediencia, de la verdad. Es necesario también observar que en la Biblia, a lo largo de la historia, Babilonia es enemiga de Jerusalén y hace guerra contra ella. En los días de Daniel, por ejemplo, sitia Jerusalén, la derrota y se lleva los utensilios sagrados del templo. Esta actitud aparentemente inadvertida del rey Nabucodonosor, de tomar los utensilios que servían para los cultos al Dios de Israel y llevárselos a su tierra para colocarlos al servicio de su Dios, es algo de suma importancia porque tiene que ver con el gran conflicto de todos los siglos. Con esta actitud, el rey de Babilonia quería demostrar la superioridad de sus dioses. Quien daba las órdenes a partir de ese momento serían los dioses de Babilonia y no el Dios de Judá. La soberanía era ahora del Dios babilónico. Él debía ser adorado y obedecido. ¿Te das cuenta que lo que hay por detrás de esta historia es el asunto de la adoración, el conflicto por la adoración?
¿Percibes la insistencia del enemigo en atribuirse la adoración y la obediencia para él? Obediencia y adoración que solo le pertenecen a Dios. Pero las cosas no se quedan por ahí. La primera historia del libro de Daniel muestra que el gran objetivo de Satanás es borrar completamente del ser humano cualquier vestigio de fidelidad a Dios. Mira cómo empieza la historia. El rey pide jóvenes, Daniel y sus amigos, mentes maleables en formación, hombres en quienes todavía se puede inculcar hábitos, gente que aún podía ser enseñada. Y ahí van Daniel y sus amigos. Aquellos jóvenes habían sido siempre siervos de Jehová, pero ahora son retirados de su pueblo y de su cultura. ¿Cuál es la intención del rey enemigo? Simplemente sumergirlos, a esos muchachos, completamente en la cultura de su país, enseñarles el idioma, las costumbres, la dieta, en fin, llevarlos a asumir la cultura extranjera. El propósito es, dice el texto bíblico, para estar en el palacio del rey. En hebreo, esta frase literalmente dice para estar en pie delante del rey. ¿De qué rey? Del rey Nabucodonosor. El segundo paso del rey enemigo es cambiarles el nombre. El mensaje que Nabucodonosor quería transmitir con esta actitud era claro: yo soy el victorioso, logré lo que quería. Estos jóvenes que un día fueron siervos de Jehová, ahora sirven y adoran a los dioses de Babilonia. Pero el rey no sabía que la batalla de los siglos no se gana por fuera. Él podía cambiar el nombre de los hijos de Dios, pero no podía cambiarles el corazón. En su interior, esos jóvenes hebreos decidieron adorar y obedecer únicamente al Dios Jehová, creador del cielo y de la tierra. El Dios de Israel fue el gran victorioso en el corazón de Daniel y sus amigos. Pero hay un tercer intento para someter la voluntad de los jóvenes hebreos al Dios de Babilonia. Y ese intento fue cambiarles la dieta. Tú sabes que físicamente eres lo que comes, pero intelectual y espiritualmente eres lo que ves, oyes y lees. Esta es una ley natural de la vida. Hoy el enemigo está alcanzando su objetivo de destruir la imagen de Dios en los hombres, cambiándoles la dieta. Los órganos de comunicación que forman el estilo de vida de la sociedad están llenos de las comidas y las bebidas del rey enemigo. Sin embargo, la historia bíblica nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¡Qué decisión extraordinaria! La verdadera batalla no estaba siendo peleada solamente entre dos naciones. La verdadera lucha era por el control del corazón humano, y los jóvenes hebreos, aunque derrotados desde el punto de vista humano, fueron victoriosos en el terreno espiritual. Decidieron que solo servirían al Dios vivo de Israel. El relato bíblico dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Te das cuenta que hasta el enemigo llega a admirar la fidelidad de un hijo de Dios? No existe argumento para ceder a las presiones, por más fuertes que éstas sean. El mundo está dispuesto a rendirse delante de las evidencias que muestran el poder de Dios actuando en favor de su pueblo fiel. El resultado de todo esto fue que después, cuando el rey consultó con los jóvenes hebreos, dice el texto, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Nota la manera sutil ahora con la cual el rey de Babilonia intentó borrar de los jóvenes hebreos cualquier vestigio de fidelidad, adoración y obediencia al rey de Israel. Pero recuerda que aunque Babilonia era literalmente enemiga de Israel, es también símbolo de un poder maligno que intenta hacer lo mismo con el ser humano de todos los tiempos. El arma que el rey enemigo usó al principio con Daniel y sus compañeros fue la seducción. A estos jóvenes se les prometió ventajas, se les dio nombres sofisticados, se les ofreció la comida del rey, se los colocó en un grupo privilegiado para recibir una educación especial. Se les dijo que serían mejores de lo que eran en su país. Daniel y sus compañeros no fueron obligados a nada. El arma que el enemigo usó fue la seducción, la misma que usó con Eva en el Edén. Nabucodonosor no prohibió que estos jóvenes adorasen a su Dios. Lo que quiso es que aquellos jóvenes se adaptasen a la cultura babilónica y sin darse cuenta se olvidasen que eran israelitas.
El rey sabía que el ambiente, entre comillas, es poderoso como para absorber completamente a cualquier persona. Pero esa arma no funcionó con los jóvenes hebreos. Ellos decidieron que a pesar de estar en una tierra pagana, serían fieles al Dios Jehová. Y Jesús dijo lo que está en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, querido, esto prueba una cosa. Si no eres fiel, si no aprendes a ser fiel a Dios hoy en tiempos de libertad, no vas a ser cuando la persecución y los momentos difíciles de la vida lleguen. Hay que aprender a ser fiel a Dios ahora, cuando nadie nos persigue por causa de la fe. De otra manera no podremos ser fieles a Él cuando los momentos difíciles lleguen. En la segunda parte de este estudio, veremos que Dios le da un sueño a Nabucodonosor. Nadie puede interpretar el sueño, pero Dios usa a Daniel como instrumento poderoso para interpretar el sueño del rey. Pero Daniel no atribuyó la gloria para él, sino que dijo lo que encontramos en Daniel 2:20 al 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Date cuenta que mientras el enemigo desea que todos lo adoren a él, o que los seres humanos, pues en la peor de las hipótesis, se adoren a sí mismos, Daniel pasa una vez más por la prueba. Adora al único Dios verdadero. En ese sueño de Nabucodonosor, pues Dios le revela la historia universal, el desfile de todos los imperios a Nabucodonosor, y le muestra que Dios está en el control de la historia, aunque muchas veces los reyes humanos piensan que ellos están en el control de la historia. Quien controla la historia es Dios. Vamos ahora a la tercera parte. Aquí veremos que al ver que la seducción no logró la adoración y la obediencia de los jóvenes hebreos, el enemigo pasa a usar la amenaza y la persecución. Nabucodonosor es solo una marioneta en la historia. Atrás de él existe un poder maligno que busca desesperadamente la gloria para sí. En el libro de Daniel encontramos dos relatos que no son solamente hechos históricos, sino que son historias, profecías que exponen la manera como Satanás usará a lo largo de los tiempos la persecución y la amenaza para alcanzar lo que tanto desea. ¿Y qué es lo que desea? La adoración y la obediencia de los seres humanos. Ya vimos que en el capítulo 2 de Daniel se registra el sueño de Nabucodonosor. A través de la imagen de una estatua gigantesca, Dios le mostró al rey el desfile de los imperios que dominarían el mundo, desde los días de Babilonia hasta nuestros días. En la interpretación del sueño, el profeta advirtió al rey: tú eres aquella cabeza de oro. Pero el rey se quedó pensando: ¿y por qué tengo que ser solo la cabeza? ¿Por qué tiene que levantarse otro reino después del mío? El rey no aceptó el hecho de que Dios es el Señor de la historia y quiso tomar en sus manos el control de los acontecimientos. ¿Qué hizo entonces? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Oh, querido, era mucho, mucho oro. En su sueño, Nabucodonosor estaba representado solo por la cabeza, pero el rey mandó construir toda la estatua de oro. Aquí nuevamente se percibe la lucha por la soberanía. La criatura no se conforma con ser criatura, quiere ser creador. ¿Por qué ser solo una parte de la historia? Quiero ser toda la historia. No importa lo que Dios diga, quiero tenerlo todo en mis manos. Sin embargo, la ambición del rey no para por ahí. Exige dos cosas que solo están reservadas para Dios. ¿Qué cosas? La adoración y la obediencia. El pregonero del rey anuncia:
Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué es lo que hacen los jóvenes hebreos delante de esta orden? Ellos saben lo que dice la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. En este punto del relato es que aparece otro aspecto del gran conflicto. Gente que no teme a Dios acusará y perseguirá a los que deciden obedecer la ley de Dios. Esas personas fueron al rey y le dijeron: hay 2 varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey, airado, pues mandó llamar a los jóvenes y les preguntó: ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y les da a los jóvenes la oportunidad de reconsiderar su actitud, pero para esos jóvenes adorar y obedecer a Dios no es un asunto que se pueda negociar. Aunque el resultado sea la pena de muerte, ellos son fieles a Dios. Y un día, mi amigo querido, de acuerdo con la profecía de Apocalipsis 13, las personas tendremos que escoger entre adorar a Dios o adorar a un poder humano que se cree divino. Y el resultado también será la pena de muerte. Sin embargo, en esta historia existe otro detalle. El Estado asume el papel de perseguidor. El argumento para perseguir, encarcelar e intentar matar es que esos jóvenes son una amenaza al orden público por desobedecer las leyes del gobierno. Ahora, esta historia de Daniel 3 es una historia profecía, porque tú verás al estudiar Apocalipsis 13 más adelante cómo al final de los tiempos la historia se repetirá una vez más. El resultado de la insistencia en obedecer a Dios fue la pena de muerte para estos jóvenes. Ellos fueron arrojados a un horno ardiente, calentado 7 veces más que de lo común. Pero allá adentro ocurre algo maravilloso. Las llamas no son capaces de quemar a esos fieles hijos de Dios. Después, cuando el rey mira dentro del horno, ve 4 personas y no 3, y él exclama: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún engaño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. ¿Quién piensas que era ese cuarto? Naturalmente el Señor Jesucristo. Y aquí él prueba que nunca, pase lo que pase por causa de tu fe, nunca te dejarás solo. Puede haber prisión, puede haber persecución, puede haber sufrimiento, dolor, pero nunca estarás solo. En la cuarta parte veremos que Nabucodonosor finalmente reconoce el poder de Dios. Se queda loco por 7 años, como un animal viviendo en el campo, y en su miseria pues no le queda otro camino que reconocer el poder de Dios. ¿Sabes que el Señor permite que muchas veces sus hijos pasen por el valle del dolor y del sufrimiento? Porque es la única manera de despertarlos del sopor espiritual. El rey se convierte después de eso y reconoce la soberanía de Jehová de los ejércitos. Yo te pregunto, ¿hasta cuánto Dios va a esperar para que tú te entregues al Señor Jesucristo? ¿Será necesario que tú también te quedes loco por 7 años? ¿Que pierdas alguna cosa? Nabucodonosor perdió la razón. Tú puedes perder las piernas, el dinero, la casa, yo no sé, cualquier cosa. Pero Dios te llama con cuerdas de amor. Si te resistes, pues...
Dios permite que la propia vida te golpee para ver si de esa manera te despiertas, de esa manera sabes que estás endureciéndote contra Dios. Llegamos al fin de esta lección hablando de la fidelidad de Daniel. En esta ocasión otra vez cuando salió un decreto que le impedía orar. Todos están prohibidos de orar. Pues el profeta siguió orando y permaneció fiel a Dios, a pesar de las circunstancias adversas. La gran lección que necesitamos aprender es que la vida no es un mar de rosas para los que desean ser fieles a Dios. Si tú quieres una vida de confort, de comodidad, sin dificultades, sin asperezas en el camino, generalmente esa no es la vida del cristiano. Tienes que tener cuidado, porque si piensas que la vida del cristiano es solo sufrir, eso también es mentira. Dios es Dios todopoderoso y te va a cuidar y proteger. Pero si quieres ser fiel a Dios, tienes que prepararte, porque especialmente a medida que nos acerquemos del tiempo del fin, y eso es lo que estamos estudiando este tema. El tiempo del fin. A medida que nos acerquemos del tiempo del fin, el enemigo va a hacer todo lo que quiera. Primero, para seducir a los hijos de Dios a andar en los caminos del enemigo. Y cuando la seducción no funciona, pues la persecución. Si no es por el amor, será por la fuerza. Y te va a obligar prácticamente a andar en sus caminos. Y si aprendes a ser fiel en los tiempos de libertad, serás fiel cuando los momentos difíciles lleguen. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.